las 6:09 de la mañana de este lunes, luego de un fin de semana realmente muy complicado para el país. Mis primeras palabras de 97.7 Nueva Vida esta mañana, condolencias para la familia de Keishla, también condolencias públicas para la familia de María Cristina Ruiz, la joven que apareció en Calle asesinada. Inclusive tengo que incluir a la mamá de Félix Verdejo. Claro que sí. Estoy pensando en una madre con un corazón roto, que su hijo cometió el disparate más grande de su vida y lo marcó para toda la vida. No puedo dejar fuera a la familia de Félix Verdejo, comenzando con su mamá, que la está pasando tan horrible como la mamá de Keishla. Así que de parte de nosotros como emisora cristiana, el corazón roto de nuestra parte, entendiendo el enorme dolor que esta tragedia produce en cada una de sus vidas también. Mi oración de consuelo, de fortaleza para cada uno de ellos y para todos aquellos que en el país la noticia les ha afectado de la manera que les ha afectado. Realmente esta mañana no solamente mis condolencias, sino mis oraciones con estas familias que sufrimos la tragedia de situaciones donde los jóvenes, por distintas razones, quisiéramos tener explicación para cada paso que los jóvenes toman, ¿verdad? ¿Qué le costaba a Félix finalmente aceptar el hijo que engendró? La chica lo quería tener. ¿Por qué ¿verdad? Se volvió tan loco y organizó lo que hoy sabemos que organizó, dirigió y ejecutó finalmente? El mayor peso de la justicia en la parte de lo humano, porque el hecho de ser famoso y una figura pública no debe irle mejor que al guardia que mató a la muchacha de Calle, a Andrea. Y yo creo que en eso, así como los medios han estado pendientes, debemos estar pendientes de que no haya un trato especial por ser un boxeador que se perfilaba como un talento nuevo en el boxeo, y que muchas veces pues tiene esas simpatías y que al mismo tiempo tiene recursos económicos, ¿no? Vale 30 millones. Para contratar. Él vale 30 millones ahora mismo. Ese es su valor ahora mismo, wow. 30 millones. Wow. Pues muchas veces eso influencia para que se sea leniente y no vamos a matarle la vida a o sea, se empiezan a buscar estas excusas. Yo creo que hay que verlo como cualquier hijo de vecino cometió un acto atroz, y en esta parte es la parte que compete como a cualquiera. Que no lo traten distinto por ser un boxeador tan prometedor, y lo que tú acabas de decir, sí. Que comienza a tener influencias en ese mundo de lo legal. A mí me ha afectado tanto, tú sabes, porque es tan abrumador todo el asunto mediático. Y notas, bueno, sí, o sea, los medios como tal y la gente en los medios. La cantidad de cosas que la gente postea de una manera a veces tan desordenada, ¿no? Sin tener unos detalles de nada. Y obviamente no estoy justificando nada. Quiero decir, la ola de cantidad de información a la que uno se expone de un lado y de otro, y que al final nos agota, o por lo menos algunos de nosotros nos agotan mucho. Yo anoche se me hizo difícil conciliar el sueño. No encontraba cómo acostarme a dormir. Y me levanté un par de veces y era bien difícil, y me levanté bien cargado. Entonces, y yo me pongo a pensar en lo siguiente, muchachos, me pongo a pensar en la bebé de Verdejo. No pensaron en ella. ¿Qué tenemos para ofrecerle como país a nuestros niños? Ahí está la situación. O sea, ¿cómo se levanta un niño con una información como esta? Y junto con esa beba, miles de niños exponiéndose a esta información que no la podemos esconder, pero que ahí está el trabajo nuestro. ¿Qué tenemos para ofrecerle a los niños más allá del embeleco de la cosa del género? Eso no, o sea, para ofrecerle a las familias del país. Porque ¿qué será del futuro de esa niña? Ante esta información delante de ella, ¿no? Y ella representa a miles más. Y tú sabes, de verdad que ha sido tan complicado. Su padre no pensó en ella, y la esposa, ¿verdad? No la han señalado oficialmente, pero hay tantos rumores. A mí me da mucha tristeza porque
El hombre puede enfrentar la pena de muerte. Anoche lo dijeron tarde, sí. Estuve hasta, 11 y pico viendo las noticias, mientras Jay dijo que todavía no es oficial, pero sí se puede enfrentar a pena de muerte por la cantidad de delitos. No fue una vida, se está considerando el bebé como otra vida también. Sí. O sea, 2 vidas, secuestro y todo lo demás. Triste lo que está ocurriendo. El dolor de la madre, el dolor de la hermana, de la tía, de todos los que estaban allí. Y los que hemos seguido, mira, hay un dolor general en Puerto Rico. Mucha gente hoy, desde todo este fin de semana, llorando, desesperada, ansiosa, porque esto afecta a un pueblo. Uh-huh. Afecta a un pueblo. Mi posición, hubo algunos, no fueron muchos. Yo trato de ser lo más selectivo que puedo a la hora de contestar algunas insinuaciones que siempre en las redes se puedan hacer. Sí. ¿Verdad? Y cuando hubo 2 o 3 que cuestionaron el supuesto silencio, ¿verdad? De la emisora. Keishla desaparece jueves. Esto ha sido bien rápido. Sí. Y ya obviamente el viernes se había convertido en una noticia internacional y en el aspecto de las redes viral. A mí me parece que el hecho de Keishla ser la amante de Félix Verdejo fue un turning point en cómo los medios lo cubrieron. Esa es mi opinión como comunicador. Si ella no hubiese estado involucrada con una persona famosa y con el standing en el deporte, particularmente en el boxeo que tenía este muchacho, tal vez no hubiese sido así. ¿Por qué lo digo? Porque todas las chicas anteriores, y en Puerto Rico tristemente prácticamente semanalmente tenemos más de una que es vilmente asesinada y que o por un tiempo desaparecen y luego aparecen muertas. Keishla no es la primera. Así que todo lo que veo que ocurre, con más razón estoy en el proceso de reflexión, cómo selectivamente nosotros escogemos, bajo ciertas características particulares, un evento particular para ponerlo, pero 500 veces por encima que otros eventos similares, porque los que están involucrados no tienen una relación con un famoso o con una figura pública. Eso es un hecho cierto. Yo creo que en eso todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo, o por lo menos la mayoría. Así que, además de que todo lo que se crea, los medios contribuyeron de una manera dramática por estar envuelto la figura. Fíjate que la mamá lo señala a él, a Félix, desde el día 1 en sus primeras expresiones. Eso nada más lo cambia todo. Claro. O sea, eso lo cambia todo. Y a quien señala es a una figura pública que todo el mundo conoce. Así que en ese sentido, la cosa coge un vuelo. Pensaba, que fue mi contestación el viernes precisamente, en María Cristina Ruiz, ¿verdad? Esta vez fue un guardia de seguridad que la mató. Los medios estuvieron horas con el caso de María Cristina. Hubo un momento en que esta muchacha fue reportada, hasta donde tengo entendido, desaparecida por unas horas. Lo que pasa es que el cadáver lo encuentran rápido. El caso de María Cristina. Pero es un vil asesinato igual. Es de un hombre que ya tenía una trayectoria de maltrato con otras parejas y con ella. Y que hay que hacer un reclamo de justicia para ella también. Escuché a algunas personas atribuirle a la diligencia de la familia de una y la poca diligencia de la familia de la otra, ¿verdad?, en los resultados. Y a mí me parece demasiado injusto para la familia de María Cristina, claro, el ponerlo en esos términos. Es Andrea, ¿no? Andrea. Perdón, Andrea Cristina. Andrea Cristina. Ponerlo en esos términos. ¿Cómo tú puedes decir esta no tuvo los resultados que tuvo esta otra porque no fueron tan diligentes? Hay familias que son tímidas, hay mamás que son más reservadas, las cosas pasan demasiado rápido, no tuvieron un periodista de frente. O sea, son tantas las circunstancias que se dan para que una cosa se dé o no, que responsabilizar a la familia de las demás
de no haber sido tan relevantes como esta, no sé qué ustedes opinan, pero para mí el papel, la diferencia es enorme. Claro, ¿no? Y ves a las personalidades de los medios de noticias y general, artistas en general, o sea, pidiendo personalmente justicia. Eso es una diferencia tremenda por la presión que tiene el cuerpo de la policía y el gobierno en general. Es tremenda. Entonces, y claro, uno tiene que preguntarse, yo me pregunto, bueno, qué bueno que se resolvió así de rápido. ¿Quiere esto decir que podemos hacerlo igual de rápido en la mayor parte de los casos? Y si no lo hemos logrado así, ¿por qué? Por lo que tú estás diciendo, Juan, ¿no? O sea, precisamente. Y entonces, o sea, que por un lado me alegra que se haya resuelto rápido y por otro lado me frustra que la razón sea por la notoriedad del caso. Aquí hubo muchos papeles importantes y lo primero fue el jefe. Que el jefe, al notar que la empleada no llegó, llamó y dijo, mira, ella es puntual, ella llega siempre, nunca falta, chequeen qué pasó. Y la hermana es la que hace viral un video, la hermana de Keishla grabó un video, entonces ese video se hace viral y luego la mamá y por ahí sigue en cadena. De hecho, escuché ayer que iban a establecer como ley el que el patrono, cuando identifique que un empleado con esas características no llegue, que rápido llame a la casa. No sé si escucharon eso, que llamen a algún familiar. ¿Con qué característica, perdóname? Con, por ejemplo, una persona que no falta, que no llega tarde, sí. Tú sabes. Sí. O que tarde ciertas horas en llegar, pues que por lo menos notifique, mira, fulano no ha llegado al trabajo, ¿no? Pero parecería que la familia se presentía que algo malo pasaba, o sea, parecía que ya venían pasando cosas, ¿no? Sí. O sea, el ambiente estaba tenso. Sí, ya el ambiente estaba tenso, es cierto, según la mamá. Fíjate qué interesante el detalle de Andrea Cristina. Ella fue a buscar una orden de protección. Y se la negaron. La juez le dijo que no. Increíble. Eso debe ser escandaloso. Eso debió provocar la repulsa de todo el mundo. Sí. Una mujer cuya responsabilidad es proteger a todos los ciudadanos tiene ante sí a una joven que le está diciendo, esta persona, mi expareja, me amenaza, me persigue, y la juez dice la parte de prensa que yo leí, que luego de explicarle a ella el proceso fue como persuadirla a que no la pusiera. Increíble. Si eso es cierto, es peor todavía. Digo, porque de manera automática tú como juez lo tienes que hacer. Entonces, a esa parte es la que yo me refiero, donde hay dos varas. Qué bueno que la presidente del Supremo creó una comisión para investigar ese caso. Sí. Tengo que felicitar a Maite Oronoz, aunque sea en eso. Sí. Porque debe tener las mayores consecuencias si esta juez, ante el reclamo de esta joven que hoy no está con nosotros porque fue negligente, probablemente pudo haber hecho una diferencia enorme, esa orden de protección, la dejó desprovista, o sea, habla horrible de nuestro sistema. Y esta juez debe tener una fuerte presión mayor a nivel público para que se investigue a fondo y que realmente el compromiso que hizo la juez presidente de rendirle cuentas al país de lo que pasó en ese caso es lo menos que esta joven merece, es lo menos que esta familia merece. Sobre todo, mi gente, cuando, no sé si vieron la foto que está circulando de Andrea cuando le negaron la orden de protección. ¿Ustedes vieron esa foto? No, yo cuando no. a ella le niegan la orden de protección, ese mismo día subió a su Facebook, la tengo aquí para enseñárselas, una foto de ella frente a un cementerio cubriéndose el rostro con unas flores. Ay. Wow. Era como, se las quiero compartir. Sí, ella sabía, conoce a la persona, Claro. sabe el nivel de amenaza, sabe lo que es capaz de hacer. Pero si hubiera sido un juez, los medios se hubieran volcado. Sí, un juez machista. Claro. Un juez machista. Sí, y pero por con algo. una juez, tienes toda la razón en eso, Fernando. Ahí se le envié, muchachos. Por algo ella subió esa foto. La amenaza había sido tan y tan fuerte. Sentía que ya ella sentía, y al negarle la orden, creo que el mismo día que la negaron, ella subió esa foto. ¿Por WhatsApp? No, le envié a los dos en cadena por mensaje de texto. Por texto. Y entonces es muy triste, es como despidiéndose o como advirtiéndome, me van a quitar la vida. No la he recibido todavía. ¿No la has recibido? No, todavía. Qué terrible. Hasta ahí enviándose. Yo creo que como sociedad nos tenemos que dirigir a ser real. Si luchamos y peleamos por la equidad,
si la campaña de equidad es eso, pues es equidad en todo. Una vida es valiosa independientemente de qué familia tú provienes. Una vida es valiosa independientemente con quién está vinculado sentimentalmente esa persona. Y como sociedad tenemos que empezar a cambiar eso. Esta chica que tuvo horas interminables y ella no es culpable de nada, ni su familia tampoco. Pero el hecho de los medios ver una oportunidad de romper ratings, sí, y de mantener a un pueblo cautivo porque ya la noticia en sí había cautivado. No escatiman. Hay que mirar la parte y exigirle al medio, si tú vas a hacer eso, hazlo con todo el mundo. ¿Qué debería ser? Exacto. O sea, entonces, nosotros que no nos montamos en la ola de los ratings para empezar a tratar de mantener a gente pegada aquí con la perspectiva de nosotros, pues finalmente algunos lo ven, no lo ven bien, lo ven como mal, el supuesto silencio. Es que estamos pensando en que todas las vidas son realmente valiosas, sí, y que no todas son tratadas por los medios de la misma manera. Sin duda, el hecho de ella haber estado con este muchacho fue un game changer, cambió el juego. Y continuará, o sea, y lo que nos falta todavía, ¿verdad? En las próximas semanas, que se ha convertido en la noticia principal. De hecho, anoche falleció Carlos Romero Barceló, ¿verdad? Otra noticia importante. Lamentamos mucho, ¿verdad? La pérdida del ex gobernador Carlos Romero Barceló, y condolencias para su familia de la misma manera. El mismo día que muere Rafael Hernández Colón, miren qué cosa. Rafael Hernández Colón murió el 2 de mayo del año pasado o el antepasado. El 19. Del 19. Y él murió el 2 de mayo. Los dos adversarios de los dos adversarios. Wow, las noticias reseñaban. Eso es una super coincidencia. Sí. Pero impresionante. Las noticias los reseñaban ayer a los dos juntos porque murieron la misma fecha. Qué cosa más increíble, ¿no? Wow. Bueno, hay que hacer una pausa y al regreso continuamos con el tema. La gente, yo estoy seguro que quisiera compartir con nosotros. Correcto, sí. Queremos que el pueblo se exprese esta mañana. Bueno, así es que eso es lo próximo. No se mueva nadie. 6:26 de la mañana. Buenos días, Puerto Rico. Estás en Ruta